Bueno, muchísimas gracias, amigos, amigas, bienvenidos. El día de hoy estaremos una vez más en un foro de la Ruta por la Consulta. Este día es un día de alegría porque estaremos compartiendo una gran noticia. Yo creo que un gran paso que damos por la humanidad y es que las ranitas ganan a la megaminería en INTAG. El día de hoy tendremos un foro para compartir esta experiencia de un fallo judicial donde ranitas y realmente la biodiversidad de INTAG van a parar a un proyecto megaminero en Intag, un valle extremadamente biodiverso que conoceremos un poco más. Y la idea de estos foros es que podamos conocer justamente cuáles son los impactos de la minería, por qué buscamos alternativas de la minería y qué es lo que buscamos proteger, especialmente en lugares tan biodiversos como Intag. Principalmente, además, realizamos esta ruta por la consulta como parte de un apoyo, ¿no es cierto?, del Pacto Ecosocial, de la Minga, para apoyar al proceso de la consulta en Cuenca. Estamos muy conscientes que esta consulta todavía, a pesar de que no tiene fecha, esperamos que sea el 7 de febrero, que la ha propuesto el municipio, el alcalde y por unanimidad del Consejo Cantonal de Cuenca, para justamente tratar de frenar la megaminería en lugares donde existen fuentes hídricas. Por lo tanto, entonces estamos buscando articular todos los proyectos de resistencia a la minería para demostrar que el Ecuador realmente tiene muchísimas alternativas y que no queremos que se convierta en un país megaminero, por lo que justamente queremos proteger las fuentes de agua y la megadiversidad que tenemos. Tenemos con nosotros a cuatro grandes panelistas. Tenemos a Enrique Serrano, del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Tenemos a Carlos Zorrilla, de la DECOIN, a Mario Moncayo, abogado del estudio Moncayo Altamirano, y tendremos a Andrea Terán, que es la bióloga accionante de la acción, que les vamos a compartir con muchísima alegría. Entonces, sin más, voy a darle la palabra primero a Enrique Serrano. Enrique es parte del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. El Cabildo ha sido justamente el promotor de esta consulta y buscamos con todos los foros que tengamos una gran acogida y que el Ecuador entero entienda que este es un momento trascendental, es un momento entre escoger por la biodiversidad del Ecuador o por la megaminería y qué es lo que ocurriría en el Ecuador si es que esto sucediera. Y por lo tanto, Enrique, queremos que nos cuentes un poco cómo se produce todo el proceso de la consulta, qué implicaría la consulta y que también nos hagas un llamado, ¿no es cierto?, a todos los ecuatorianos de entender qué es lo que ocurriría el rato que vayamos a las urnas, ¿no es cierto?, o vayan a las urnas en Cuenca para decidir sobre el tema de la consulta popular. Te doy la palabra entonces, Enrique, adelante. Muchas gracias, Nati. Un saludo a quienes nos acompañan en este foro, saludos a quienes nos escuchan. Realmente agradecemos al Pacto Ecosocial, a Minga y a los compañeros de Acción Ecológica por apoyarnos en la divulgación de nuestra lucha. Los hechos. Cuenca es una ciudad de 600.000 habitantes que recibe sus aguas, más o menos 3.000 litros por segundo, de la zona de páramos, del área del Parque Nacional del Cajas y del área de reserva de la biosfera del área del macizo del Cajas. Recibe 3.000 litros por segundo que son potabilizados en 6 plantas potabilizadoras por la empresa pública municipal Etapa, que viene trabajando desde hace 50 años. Entonces, acá la ciudadanía y la municipalidad ha tomado conciencia de la importancia de defender el páramo y las fuentes de agua que ofrecen ese caudal tan importante para la vida humana y para la vida en general. Aparte de la planta potabilizadora de Etapa, hay 172 sistemas de administración de agua potable y también de agua para riego. Como no sé si lamentablemente por el gobierno anterior que sacó la materia del lugar natal y que modificó los contenidos de los textos escolares, ya no estudiamos la geografía ecuatoriana a fondo como oyes y nos olvidamos de las ciudades. Se puso ese mote tan antipático del gobierno autónomo descentralizado que no tiene ni de descentralizado ni de autónomo absolutamente nada. La verdad es que Cuenca se define como la ciudad de las 4 ríos de Cuenca, de la zona que menciono de los páramos del Parque Nacional Caja y del macizo del Cajas, nace inclusive el Marañón Amazonas, está la fuente más cercana al Pacífico, porque este número de cuerpos de agua está justamente en la parte occidental. Pero además, de acá nace todo el agua que va a la cuenca del río Paute, que luego produce el 33% de la energía hidroeléctrica del Ecuador
en el complejo hidroeléctrico Paute, que tiene 3 centrales, Mazar, El Molino y Sopladora. Bien, esta condición de ser fuente de agua se da porque acá los páramos son extensos y son planos como mesetas, dado que por la acción geológica de la Tierra, acá estamos en la sección de volcanismo antiguo, donde no tenemos los conos volcánicos que hay al norte del nudo de la Azuay, sino son enormes planicies. Esa condición ha hecho posible que se almacene el agua y que tengamos en el Parque Nacional Cajas muchísimos lagos y fuentes de agua. Pues bien, ante este regalo maravilloso a la naturaleza, viene el diablo y el demonio de la minería y de la acción corrupta del gobierno central, en este estado centralista. Esta acción corrupta entrega en concesiones alrededor de 46,000 hectáreas, en alrededor de 20 concesiones, justo en las zonas del páramo y las zonas de fuentes de agua para el uso humano, para los 600,000 habitantes del cantón Cuenca. Y entre estas 46,000 concesiones, sobresalen 3 concesiones otorgadas a 3 compañías mineras, la una a la INB Metals, que tiene el proyecto Loma Larga, la otra a Southern Company, que tiene el proyecto de Chaucha, el corredor del cobre de Chaucha, y una tercera, Río Blanco. Estas 3 compañías tienen concesiones y entonces ante esta situación y gracias a la toma de conciencia de los ciudadanos y al trabajo anterior de dirigentes de las juntas de agua potable, administradoras de sistemas de agua potable, las personas hemos ido tomando conciencia y exigimos a la autoridad local, al alcalde y a los concejales que acordaran la defensa de nuestras fuentes de agua y de los páramos. Y entonces, en ese sentido, se elevó una solicitud a la Corte Constitucional en el mes de septiembre para que la Corte Constitucional examinara ese expediente que estuvo compuesto por varias partes, como por 67 considerandos, y finalmente la solicitud de dictamen. La Corte Constitucional validó prácticamente los 60 considerandos y optó por autorizar la realización de la consulta sobre la base de 5 preguntas que se refieren a la conservación y a la protección de las zonas de recarga hídrica de 4 ríos que fluyen hacia el Atlántico y de un río que fluye hacia el Océano Pacífico. La pregunta dice, pues, que si estamos de acuerdo con prohibir la actividad minera, la fase de explotación de la actividad minera metálica en estas zonas de recarga. Pues bien, hasta el momento, claro, hubo una reacción centralista, porque esto es importante de tener en cuenta. Lamentablemente, el Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, robusteció el centralismo y el hiperpresidencialismo, que obviamente postula que no hay que consultar absolutamente nada a los parroquianos o a los alejados del centro, sino que hay que imponer y vender las concesiones. Entonces, el gobierno hasta la fecha no ha determinado todavía la fecha, el Consejo Nacional Electoral, perdón, y al parecer será con la primera ronda, es decir, en febrero del año 2021, que se realizaría esta consulta acá en la ciudad de Cuenca, con los electores de acá. Hemos avanzado en el tratamiento con los concejales y con los dirigentes de la empresa Etapa. Sin embargo, claro, hay restricciones económicas para realizar una mejor campaña de divulgación y educación. Justamente estamos trabajando en hacer entender a las personas que habitan acá en Cuenca de que el agua no sale del grifo, es decir, no nace del grifo, sino que el agua nace en las montañas del ciclo hidrológico. Por otra parte, hemos ido tomando conciencia y aprendiendo de que la biodiversidad es fundamental para proteger el agua, porque justamente son los seres vivientes los que con sus movimientos, con su acción vital, trasladan semillas y repueblan los suelos, y entonces eso permite pues que se haga una suerte de esponja y una reproducción de las plantas. Pensamos que si el gobierno central quiere imponer la actividad minera metálica a gran escala en las zonas de los páramos de Cuenca, esto significaría la colonización y la destrucción definitiva de esas fuentes de agua que son fundamentales para el consumo humano. Estamos pues trabajando en una campaña de educación, de divulgación ecológica, de sensibilización, porque lamentablemente en muchas ocasiones
a diferencia de lo que ocurre en los medios rurales, en donde hay los sistemas de administración, las juntas de agua potable, no hay mucha conciencia ni hay información. El consumidor de agua ciudadano cree que el agua, como dije hace un momento, sale del grifo, entonces hay necesidad de hacerle entender que esto proviene de un ciclo hidrológico, de que el agua se deposita en los páramos, en las lagunas, etc. Estamos pues en esa acción y agradecemos muchísimo al Pacto Ecosocial y a Minga por incluir dentro de sus Zooms una participación de quienes estamos por la consulta en Cuenca. Consulta que además es trascendental, es decir, esta consulta tenemos que ganarla de manera absoluta, porque si no se gana esta consulta en la ciudad de Cuenca por una maniobra o por un fraude del gobierno central, simplemente se va a dar camino para que toda la actividad minera y todas las condiciones de minería en los Andes ecuatorianos destruyan los nichos en los cuales los ecuatorianos hemos vivido, no solo por cientos, las personas hemos vivido en la época de la República, en la época colonial y antes de la época colonial, por miles de años. Entonces sería un absurdo que por poquísimos ingresos económicos destruyamos este recurso que es fundamental. También hemos tomado conciencia de que los impactos de la minería son impactos a perpetuidad, es decir, son impactos negativos de destrucción que van a perdurar por cientos o miles de años. La producción de acidez, el transporte de metales tóxicos como el arsénico, el cadmio, realmente complican y destruyen las posibilidades de vida de manera eterna, de manera perpetua. Estos son los conceptos que podemos compartir con ustedes en este breve espacio, obviamente felicitando a quienes están también en la lucha en el Valle del INTAC, lo cual apoyamos desde acá, estamos muy atentos. El Cabildo por el Agua reúne como a 14 colectivos, entre los cuales está el colectivo de Yas Unidos Guampondeli, muy importante en nuestra planificación y en nuestra ejecución de acciones de defensa por la vida y la biodiversidad. Natalie. Muchísimas gracias, Enrique. Y con eso, con esa información para entender qué es lo que va a pasar con la consulta y que obviamente tienen el apoyo de todo el Ecuador para que podamos defender el agua, agradecemos la gestión que están realizando de Cuenca y queremos que sientan que el apoyo viene de todas partes del Ecuador. Especialmente este foro lo organizamos como parte de INTAC, Santuario de Vida, pero también lo organizamos con Caminantes por Territorios sin Minería. Lo organizamos también, yo soy vicepresidente del CEDENMA, con Nación Ecológica, con varias otras organizaciones y con este grupo entero que hemos organizado de INTAC, Santuario de Vida. Estamos todos apoyando la consulta y esperamos que tengamos grandes resultados. Creo que todos queremos apoyar el agua, queremos proteger el agua y queremos que no se dé especialmente minería en las fuentes de agua. Así que muchísimas gracias, Enrique, por esa presentación. Creo que nos queda muy claro lo que se puede perder y el riesgo que enfrentamos con estas grandes megamineras de Azuay y esperamos que eso se pueda controlar con la consulta. Así que muchísimas gracias y para nosotros siempre es un gusto poder hacer este vínculo con la consulta para que veamos justamente cómo estamos todos interconectados, así como la naturaleza está conectada, todas las luchas están conectadas. Así que muchísimas gracias, Enrique. A continuación, y disculpen que no me presenté, mi nombre es Natalia Griño, soy vicepresidenta del CEDENMA, voy a presentar a Carlos Zorrilla. Carlos Zorrilla es de la DECOIN y Carlos ha sido un luchador histórico contra la minería en INTAC, así que él quisiéramos que nos cuente un poquito sobre lo que pasa en INTAC, qué es lo que podríamos perder si es que se da un proyecto megaminero en INTAC. Y antes de darte la palabra, Carlos, voy a proceder a compartir el video que me has pedido que comparta para que todos puedan ver un poquito de INTAC antes de darte la palabra. En INTAC nos preguntamos qué es lo más valioso que tenemos. La respuesta es del agua. INTAC es agua y el agua es vida. Cada pequeña gota da sustento a todos los que vivimos en INTAC. Nuestro valle es biodiverso gracias a la calidad de agua que tenemos.
suelos fértiles y aguas puras. Gracias a las aguas cristalinas que nacen de los bosques, ríos, cascadas y quebradas, podemos refrescarnos, producir nuestro alimento y generar alternativas económicas. El agua es nuestra riqueza, nuestra fuerza para trabajar, nuestra salud, nuestro equilibrio y armonía. INTAC es santuario de vida. Protegemos el agua, defendemos la vida. Muchísimas gracias, Carlos, también por ese video que nos hace reflexionar por qué estamos aquí. Estamos aquí por el agua. Y dice por ahí, perdón, es otro video. Y dice por ahí, ¿no es cierto? Tanto Cuenca, sí, Cuenca, por tus ríos votamos sí. En nuestro lema también de INTAC, Santuario de Vida, protege el agua, y creo que todas las organizaciones que estamos aquí, caminantes del Pacto Ecosocial del Sur, SEDEN, Acción Ecológica, estamos todos defendiendo el agua, y es por eso que hemos organizado este foro. Así que te doy la palabra, Carlos, para que nos puedas contar un poquito más de INTAC y cuál es la situación con respecto al tema de las mineras. Ya, muchas gracias. Y un gusto, Enrique, conocerte. A los compas de Cuenca, cuente con nuestro apoyo también de la zona de INTAC. Nosotros aquí hemos luchado desde 1995 y hemos logrado que no se realice la explotación minera. Pero sí hay que reflexionar que la exploración avanzada también causa impactos al agua, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que sí, no solo la explotación causa impactos, ¿no? Aquí vimos que se contaminó el agua bastante con la exploración avanzada, entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que Nati, no sé quién de los dos dijo que hay que tomar en cuenta de lo que se pierde o lo que se puede perder si damos paso a la minería. El agua sería el elemento más impactado. Simplemente no solo porque se necesitan grandes cantidades de agua para procesar el yacimiento, ¿no? En el caso del oro, no sé si sabían, pero el promedio mundial del contenido metálico de la mena del yacimiento a nivel mundial es solo 1 gramo por tonelada. La proporción es 1 a 1 millón. 1 millón de unidades de desecho a 1 unidad de oro puro. Eso es el promedio a nivel mundial. Los yacimientos no se encuentran puros. El cobre o el oro no se encuentra en estado puro, está mezclado. En este caso con arsénico y plomo en Cuenca, según entiendo, ¿no? Aquí también tenemos arsénico, plomo, cadmio y cromo, sustancias sumamente tóxicas, y eso tarde o temprano entra al sistema acuático, a todo el ecosistema, pero primero arrasa con la vida acuática. Y tú mencionaste la acidez, el drenaje ácido de mina es un fenómeno químico, y no se puede hacer nada. Las empresas dicen que pueden controlarle, que la minería es responsable, entonces que no se muestre una sola mina en lugares como Cuenca, la cordillera de Toisán, en INTA, con la cordillera Mirador, que no han contaminado el recurso agua, que nos demuestren una sola mina a gran escala en lugares como esto, que no han contaminado el agua. El estado de Wisconsin, Estados Unidos, aprobó una ley muy interesante para precisamente proteger el agua. Ellos no le dijeron, no queremos minería. Ellos dijeron, bienvenida a la minería que demuestre que no va a contaminar el agua. Si demuestran con un proyecto similar a la que están proponiendo, que no contamine el agua, pueden venir a hacer minería en el estado de Wisconsin.
Por 20 años ni una sola empresa pudo demostrarle a ese gobierno provincial que existe tal minería. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Esto es algo que las empresas no quisieran que el pueblo sepa. Este estado de Wisconsin frenó la minería 20 años con esta ley. Y en realidad es una moratoria, es decir, no queremos minería hasta que ustedes comprueben que la minería que ustedes proponen en lugares tan biodiversos y ricos en agua como la zona de INTA no va a contaminar el agua. Y si lo pueden comprobar, sigan nomás. No lo van a poder comprobar, ni en el páramo de Cuenca, ni en los bosques súper diversos de la zona de INTA. Entonces, eso es algo, si ustedes en algún momento están en una discusión con estos empresarios que quieren venderle al pueblo la falsedad de la minería responsable, entonces ustedes pueden decir, a ver, demuéstrenos una mina a gran escala, incluso a mediana escala, que no va a contaminar el agua. Es muy peligroso. Los yacimientos ecuatorianos, como cualquier geólogo le puede indicar, el carácter de los yacimientos hace inevitable el drenaje ácido de mina. En INTA es igual. Aquí tenemos la misma característica que los yacimientos en el páramo. Casi todos los yacimientos ecuatorianos tienen este potencial de generar drenaje ácido de mina que contamina el agua, como tú dijiste, a perpetuidad. ¿Y por qué a perpetuidad? Porque la naturaleza se demora milenios para neutralizar el ácido existente en los yacimientos, que tiene componentes de azufre, por lo cual acidifica el agua, y eso es lo que extrae los metales pesados de la roca y su suelo. Entonces estamos hablando de problemas que no tenemos experiencia aquí con la minería a gran escala. Recién estamos en Mirador. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno le puede mentir al pueblo y las empresas lo hacen muy expertamente, que lo van a hacer responsablemente, que no van a contaminar el agua, que van a reciclar, etcétera, etcétera. Pero la verdad es otra que va a devastar ecosistemas como la zona de INTA, Mirador y Cuenca. Y es inevitable. Eso es inevitable debido a los factores geológicos, físicos, pluviométricos. La lluvia es tremendo dolor de cabeza para las empresas mineras. Entonces aquí, desde 1995, tenemos todos estos argumentos para decirle no queremos la minería y hay alternativas a la minería. De aquí nació el ecoturismo en Junín, justo donde la empresa se metió con la fuerza pública en 2014. Tenía suelos súper productivos, ¿no? Aquí tenemos agua, INTA es agua. Tenemos la concesión minera Yurimawa, que tiene 43 nacimientos de ríos y riachuelos en una sola concesión minera. 43 nacimientos de ríos y riachuelos. Eso es la riqueza. Eso es lo que se pierde. La gente, el gobierno dice, necesitamos el cobre para salir de la miseria. La minería crea más miseria en países como el Ecuador. Y eso es súper comprobado. Hasta el Banco Mundial lo reconoce, que los países como el Ecuador, la minería crea más pobreza que países aledaños que no anclan su economía a la minería. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el agua, la calidad y cantidad del agua, se pierde la salud, se pierde la biodiversidad, se pierde especies. Aquí, como van a contarle a Andrea y el doctor Moncayo, aquí se va a perder por lo menos 2 especies en peligro de extinción, críticamente en peligro de extinción, 2 ranas. Y en eso se basa nuestro juicio para defender el derecho que tienen a las especies a sobrevivir. Entonces se pierde agua, biodiversidad, salud, derechos humanos. Para hacer la minería aquí van a tener que ser expulsadas por lo menos 4 comunidades, ¿no? Y se va a tener que deforestar tanto que tenemos un estudio de impacto ambiental
que se hizo en 1996 por expertos japoneses, que dice que va a haber tanta deforestación que se seca el clima. Entonces eso implica que van a tener que salir miles de campesinos de sus hogares, ¿no? ¿Y qué se gana? El dinero, la plata que sale de ahí, solo va a beneficiarse en términos de, o sea, el país solo se beneficia de lo que es regalías. No va a haber impuesto a la renta, por si acaso. Para atraer la minería, el gobierno correísta aprobó una serie de incentivos fiscales para atraer la minería, y lo que hace es que la empresa no va a pagar impuestos a la renta. Entonces, el gobierno apuesta a la regalía, que es el 6% de las ventas, pero del concentrado, que no es nada. 2019, 23 millones de dólares en regalías. ¿Y eso a dónde va? Ahora lo que quieren hacer es sostener el seguro social campesino. Supuestamente no es suficiente para nada, y nunca va a ser suficiente para reparar los daños que causa la minería a gran o mediana escala, no importa. Son daños que simplemente no se pueden reparar cuando uno remueve la capa orgánica y cava enormes huecos de hasta 1 kilómetro de profundidad. Yo creo que se me acabó mi tiempo, porque podemos ir aquí de largo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta específicamente, porque Carlos, aquí ¿quieres tenemos compartir, 26 años de ¿quieres lucha. compartir el mapa antes de pasar? ¿O Sí quieres que lo sería comparta? bueno para que se una en cuenta lo que implica la minería a gran escala. Lo puedes compartir tú si quieres. Si tienes problemas, dices a mí. A ver, ¿dónde estoy? Ya está acá, no lo pueden ver. Sí, estamos bien. Sí, Este es. sí. Están muy pequeños los números, pero ahí se ven los. Esta es una sola concesión minera y los números son todos los nacimientos. Solo dentro de esta concesión minera es que 4.000, es un poco menos 5.000 hectáreas. INTAC es agua. El Ecuador, lugares como INTAC es agua. Y yo creo que tenemos la responsabilidad de proteger este recurso, no solo para nosotros, sino para las venideras generaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Muy importante tu exposición. Y en efecto, estamos trabajando no solamente con el proyecto de INTAC Santuario de Vida, sino también con el municipio de Cotacachi para tratar de llevar esto a una ordenanza municipal que reconozca a INTAC como santuario de vida, porque en efecto ahora tenemos esas dos especies de ranas que se convierten en una especie bandera, ¿no es cierto?, para nosotros, pero definitivamente hay tanta biodiversidad acompañada del agua de INTAC, ¿no es cierto? El mono araña, las orquídeas, las aves, realmente hay tanta biodiversidad y además hay tanta productividad en este valle que lo que queremos es protegerlo. Muchísimas gracias, Carlos, por esa exposición y le doy paso a Andrea Terán. Andrea Terán es la bióloga accionante de esta impresionante demanda en la que en primera instancia hemos ganado. Y ella también trabaja en el Centro Jambatu. Andrea, te doy la palabra para que nos puedas contar más específicamente de las ranitas, de las especies y también de la demanda. Ay, perdón, Andrea, me equivoqué de orden. Primero le voy a dar paso a Mario Moncayo, perdón. Voy a darle paso primero a Mario Moncayo. Mario es del estudio Moncayo Altamirano. Mario es uno de los abogados que nos apoyó con la demanda y Mario nos va a explicar primero la parte jurídica de la demanda que hemos ganado en primera instancia. Adelante, Mario. Muchas gracias, Nati. Buenos días con todos los que nos escuchan y con las personas que compartimos este foro. Primero que todo, me gustaría felicitarles por sí mismo y agradecerles por el espacio. Definitivamente la labor que están realizando ahorita y en general en relación a la consulta popular, que entiendo que esta es la razón por la que este foro se ha ido desarrollando, abre las puertas para muchas otras cosas más, ¿no?
sobre todo, primero antes de pasar a analizar el caso, me gustaría referir un poquito a la consulta, porque esta sí marca un hito, ¿no? Marca un hito a nivel nacional, pues es la primera consulta que se acepta en cuanto a todas las preguntas. Si bien tuvimos antes la consulta que se dio en Girón, esta se dio por silencio de la Corte, sin embargo, ahora la que se desarrollará en Cuenca es aceptada por la Corte Constitucional, y esto en verdad que abre las puertas para que el día de mañana otros municipios, otros lugares puedan replicar lo mismo, ¿no? La importancia de la consulta básicamente es que se permite que se acerquen las decisiones directamente a quienes serían los afectados por estas actividades extractivas. Y eso es lo que debe hacerse, porque no es una cuestión de que simplemente se toman las decisiones desde arriba muy alejados de la gente, ¿no? La consulta por esto nos trae a nosotros diferentes oportunidades, porque yo creo que la mayor lección que nos puede dejar es que también se hace entender al gobierno que no se trabaja, estos temas ambientales no son solo trabajados por un grupo de ambientalistas que están todo tiempo atrás de cierto tipo de cuestiones como la minería, como la contaminación, o etcétera, ¿no? Sino que efectivamente el ambientalista también es aquella madre que su hijo se enferma por una actividad extractiva por la contaminación del agua, el campesino que ve afectados sus cultivos y sus animales, las personas que terminan siendo desplazadas porque los lugares en los que viven ya no son habitables y a quienes se les destruye por completo en muchos casos la vida. Básicamente, y ahorita que estamos nosotros en un foro sobre todo sobre las cuestiones del extractivismo, el extractivismo cada vez se asienta mucho más en las puertas de las casas, ¿no? De estas comunidades. Este es algo que está al lado, no es algo que está lejano, sino que es algo que es muy propio y muy cercano a cada uno de nosotros. Esto, la consulta y tanto el caso de INTA, que voy a pasar a explicar más adelante, no son simplemente victorias de ciertos grupos, ¿no? Sino que es una victoria de la gente. En este caso, también la victoria que ha habido en INTA es una victoria de su gente que ha venido durante años luchando contra la minería y que ahora se ve reflejada en este tipo de sentencias y en este tipo de resoluciones judiciales. Básicamente son el resultado de esos años de lucha incansable, ¿no? Este caso, el caso que les voy a pasar a explicar a continuación, que es básicamente el que hemos planteado nosotros por derechos de la naturaleza ante la concesión de la Yurimawa, se lo hace principalmente, como lo mencioné, por los derechos de la naturaleza misma, pero hay que considerar que estos no son, no se pone en juego solo la naturaleza aquí, ¿no? Sino que todos estos derechos que están en nuestra Constitución a partir del artículo 71 tienen una relación muy directa con el ser humano en sí. Porque si bien este caso tiene un enfoque hacia las especies en peligro de extinción, hacia las ranas que fueron redescubiertas, la contaminación del agua que puede afectar a estas especies. Estos van de la mano, y como también lo mencionó Carlos hace un momento, con los derechos de la gente de la zona, ¿no? El derecho a la consulta ambiental, de su acceso al agua, al medio ambiente adecuado, de los derechos a la propiedad, que son muchas veces derechos que se ven aplastados completamente por el extractivismo. Ahora, me gustaría explicar un poco de qué va el caso de Yurimawa, que lo hemos promocionado bastante con las ranas que fueron redescubiertas y las especies en peligro de extinción, y que se está haciendo un trabajo muy fuerte también para que efectivamente se reconozcan estas especies en la zona y que estas sean respetadas, ¿no? Desde su valor intrínseco. Nosotros planteamos una solicitud de medidas cautelares ante el juez de Cotacachi. La solicitud de medidas cautelares y las medidas cautelares en sí es cuando existe un riesgo grave e inminente de derechos. ¿Ya? En este caso, los derechos que corren riesgo son el que está detallado en el artículo 71 de la Constitución, que es el respeto íntegro de la existencia en la naturaleza y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y el derecho a la aplicación de medidas de precaución y restricción en el caso de especies en peligro de extinción. ¿Por qué nosotros planteamos medidas cautelares? Primero porque estamos, estaba en aprobación el plan de estudio complementario para expandir la zona de exploración en la concesión minera Yurimawa, que ya anteriormente se había realizado por parte de NAMI y Codelco. Sin embargo, ya habían existido ciertos daños que se habían detectado. Estos daños que se habían detectado fueron mencionados por la Contraloría General del Estado en un informe de control,
en el que había mencionado que el MAE, por ejemplo, había aprobado estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental sin información completa, lo cual es gravísimo, porque obviamente en una zona tan biodiversa como INTA, el aprobar sin la información completa el daño que se puede llegar a causar es terrible en la zona, ¿no? De ahí los límites de detección para el análisis de agua y suelo no permitían cuantificar la presencia de elementos. Los elementos contaminantes. ¿Qué pasa con esto? Básicamente el monitoreo que se tenía que realizar no se iba a realizar de una manera adecuada tampoco. De ahí, ENAMI ya había incumplido también ciertas disposiciones de la licencia ambiental. La licencia ambiental para todo esto es el permiso que básicamente le da el Estado a la empresa minera, para que pueda desarrollar sus actividades, que no es un permiso en un sentido amplio, ¿no? Sino que tiene ciertas restricciones. Si estas restricciones se sobrepasan, básicamente pueden conllevar bastantes cosas, como la violación de los derechos que nosotros hemos alegado. De ahí, había habido incluso una intervención en la microcuenca del río Junín, sin haberse garantizado el uso del agua y el caudal ecológico sin disponer de un plan de conservación. Lo cual también es gravísimo, ¿no? Porque básicamente las aguas de Junín, en toda esta zona que es bastante biodiversa al verse contaminadas y afectadas, tienen un impacto biológico fuerte, y no solo biológico, ¿no? Sino también para las comunidades, como he mencionado. De ahí, incluso una de las cuestiones, porque el uso de agua fue bastante negligente por parte de NAMI, se había detectado que se usó agua de fuentes hídricas naturales sin autorización por 973 días. Y además captaron agua que estaba destinada para el consumo humano de un punto destinado para uso industrial, ¿no? Entonces, claramente se pueden determinar las afectaciones que la empresa se había realizado en la zona, y en general se dieron por cuestiones también de omisión de control por parte del Ministerio del Ambiente, y por muchas negligencias que hubieron en el camino, que como también lo mencionó alguna de las personas que habló antes que yo, es porque básicamente nosotros también como país no estamos preparados para un tipo de explotación o exploración a gran escala minera, ¿no? No tenemos los recursos, y no tenemos además de eso la capacidad para poder realizar un control adecuado. ¿Qué más nosotros habíamos detectado que iba a conllevar todas estas afectaciones? Anteriormente también habían habido monitoreos de agua por parte de las comunidades y independientes que demostraban que había existido bastante contaminación e incluso sobrepasaban ciertos límites permitidos. Y además de eso, lo cual fue lo más relevante, lo que nos permitió a nosotros asentar las medidas cautelares en el artículo 73 de la Constitución, que es básicamente el de la precaución y restricción en caso de especies en peligro de extinción. Existen en la zona un montón de especies en peligro de extinción, como el mono araña, por ejemplo, los helechos que hemos hablado, y otro tipo de especies. Y además de eso, se había redescubierto recientemente 2 ramas. Una de estas no se había publicado todavía a la fecha en la que se había ingresado el estudio complementario de impacto ambiental, pero la otra sí. Estas ramas básicamente son la arlequino sicudo y la nodriza confuso, ¿no? Que eso Andrea le explicará con mayor detalle en su aspecto técnico biológico. Tomando en cuenta esto, nosotros vimos que existía un riesgo grave e inminente, ya por los daños que incluso habían ocasionado anteriormente, en el momento en el que, si es que se llegara a aprobar el estudio complementario de impacto ambiental. Entonces nosotros planteamos las medidas para que se suspenda de una manera inmediata todo proceso administrativo, e incluso cualquier actividad que se haya podido iniciar en la zona que esté relacionada con la exploración o la extracción de minerales metálicos, hasta que se demuestre que se habían tomado en cuenta todas las especies en peligro de extinción dentro de los estudios de impacto ambiental, y que se han dispuesto las medidas de precaución suficientes para evitar un impacto negativo sobre estas y sus hábitats, incluyendo su posible extinción, tomando en cuenta que muchas de estas se encuentran en listas rojas, o las redescubiertas solo están en ese punto en el mundo. También solicitamos que se demuestre que se han cumplido con todas las observaciones realizadas en este examen especial de la Contraloría, que básicamente ya demostraba, como les he mencionado, ciertos daños y ciertas fallas de control y de actividad en general de ENAMI, que en este caso no lo convocamos nosotros al caso, pero sí del MAE en cuanto a sus obligaciones de control. De ahí nos solicitamos también que se demuestre científica e independientemente que todas estas actividades mineras que estaban proponiéndose y las posteriores no contaminarían el recurso del agua, ni iban a reducir los caudales ecológicos, perdón. Porque obviamente al reducir el caudal ecológico del agua, la afectación biológica iba a ser enorme, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que se viene mencionando en todos los estudios anteriores que se han realizado en la zona.
Para el control de estas medidas cautelares, en caso de que vayan a ser concedidas, solicitamos que se coordine con un equipo multidisciplinario compuesto por biólogos y científicos ajenos a la actividad minera para que podamos nosotros tener una imparcialidad en el caso. Bueno, siendo esta la demanda que nosotros propusimos, una vez que se presentó la demanda, la jueza indicó que, como habíamos mencionado nosotros, que habían existido otros daños pasados, como los de los que había mencionado la Contraloría General del Estado, sobre las contaminaciones del agua que habían mencionado también los estudios de monitoreo, y otras pruebas que se ingresó, la jueza dijo, a ver, este no es un asunto de simplemente plantear medidas cautelares, sino que existen daños, o por lo menos de la primera vistazo de la demanda se puede vislumbrar que existen daños que ya han ocurrido con anterioridad. Por lo tanto, la jueza de oficio decidió transformar las medidas cautelares en una acción de protección, con medidas cautelares conjuntas. ¿Esto qué supone? La acción de protección se plantea cuando ya existe un derecho que se ha vulnerado. Las medidas cautelares se plantea cuando se quiere prever este riesgo, en breves rasgos, ¿no? Cuando se plantea la acción de protección con medidas cautelares conjuntas, en cambio, el daño está ocurriendo y se lo quiere también detener y al mismo tiempo resarcir los daños pasados. Bueno, ante esto obviamente tomó otro cariz por completo el proceso. Nosotros presentamos toda la prueba y la justificamos que efectivamente existían estos daños, también indicando que estos daños ya de por sí violaban los derechos de la naturaleza, no con el riesgo y gravedad que nosotros estábamos planteando en las medidas cautelares, pero que este daño ya existía. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, uno de los problemas con los daños es cómo se lo demuestra, ¿no? Si es que efectivamente el MAE y ENAMI y todos los estudios que se hicieron y los estudios complementarios no tenían un correcto monitoreo, era imposible determinar un antes y un después. Es decir, ¿desde qué punto partimos para poder determinar que el daño que tenemos ahora es este? Entonces, digamos que esa ha sido una de las complejidades del caso, pero que con los informes de Contraloría y la prueba presentada se justifican en gran parte, en gran parte. Sin embargo, yo creo que estos estudios muestran simplemente un mínimo del impacto que ya se ha causado, ¿no? Porque es un mínimo porque básicamente es lo poco que hemos nosotros podido vislumbrar. Todas las cosas que hay atrás son cosas que no se han visto y son impactos que ya se han generado. Bueno, nosotros en esta prueba, en cambio, el MAE, ¿en qué se enfocó? Ellos simplemente se enfocaron en demostrar que han cumplido con cierto control, que han realizado cierto control, que mandaron ciertas observaciones al estudio complementario de impacto ambiental desde un punto de vista muy general. No tienen ellos efectivamente biólogos o profesionales muy específicos en cada materia que nos permitan a nosotros decir, sí, se está velando por tales especies, se está cuidando de esta forma y velando por los derechos de la naturaleza. Y dijeron que habían mandado unas observaciones para subsanar los informes de la Contraloría General del Estado. Efectivamente, ante la prueba que nosotros habíamos presentado y los daños que se probaron, y ante la prueba que presentó el MAE, se podía vislumbrar que simplemente lo que estaban siguiendo el MAE son ciertos procesos formales, no había un verdadero interés de control. Entonces, la forma en la que se desmonta todo este discurso de que el Ministerio del Ambiente y Agua está velando por los derechos de la naturaleza, queda en el aire, ¿no? O sea, el hecho de yo cumplir con ciertos requisitos formales administrativos no significa que efectivamente esté yo velando por la naturaleza, porque eso supone siempre ir un poco más allá, ¿no? Supone ir un poco más allá. Y no digo que esto esté por encima de la legalidad de las actuaciones del MAE, ¿no? Sino que está dentro de sus propias actuaciones. Deben velar por los derechos de la naturaleza dentro de todas sus funciones. Por esto, la jueza decidió conceder la acción de protección con medidas cautelares, para lo cual determinó que efectivamente se habían vulnerado los derechos constitucionales que nosotros habíamos invocado, que son el 71 y 73 de la Constitución, por omisiones de actuación del Ministerio del Ambiente y Agua de control. Tomando en cuenta que declara la vulneración, dispone lo siguiente, que el MAE debe exigir el cumplimiento de las observaciones de Contraloría General del Estado. Para esto tiene un plazo de 90 días.
Y en ese plazo de 90 días, si es que no existe la aprobación del GAD municipal de Cotacachi y una universidad nacional privada, perdón, no privada, una universidad nacional, la entidad accionada deberá revocar la licencia ambiental otorgada en AMI. Además de eso, suspende todo proceso administrativo de aprobación del estudio de impacto complementario hasta que se demuestre que se han tomado en cuenta todas las especies en la categoría de amenaza, en peligro y en peligro crítico, según las listas de la UICN, de la cual es parte también el Estado ecuatoriano, y que se han previsto todas las medidas de precaución suficientes para evitar un impacto negativo sobre estas especies y sus hábitats, incluyendo su posible extinción. También se suspende el proceso administrativo hasta que se demuestre que todas las observaciones de Contraloría General del Estado han sido cumplidas. También hasta que se demuestre que se han tomado las medidas de precaución suficientes para evitar la extinción de peligros de animales en peligro de extinción, en especial las 2 ranas, ¿no? que había mencionado anteriormente, que fueron descubiertas. Y por último, que es bastante también importante por el impacto humano y el impacto biológico que tiene, es que se cuente con las mediciones actuales de los componentes de los cuerpos de agua y del suelo dentro de la concesión minera, así como las medidas de prevención, mitigación y remediación en caso de que exista afectación, que es un tema que claramente en los estudios de impacto ambiental, tanto el inicial como el complementario, no se tomaban en cuenta. Además de eso, la jueza, bueno, estas disposiciones determina que la Defensoría del Pueblo es la encargada de supervisar y ejecutar estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, ante esta sentencia, ¿cuál sería el estado actual del caso? El MAE y Procuraduría General del Estado propusieron un recurso de apelación. Todavía no tenemos nosotros su fundamento, probablemente lo escuchemos en audiencia en la Corte Provincial. Nosotros hemos solicitado también ciertas aclaraciones y ampliaciones mínimas de la sentencia, sobre todo sobre cuestiones formales. Ellos también estamos esperando que nos corran traslado con su respuesta. La jueza que conoció el caso no ha respondido todavía, por lo que estamos todavía detenidos para ver qué es lo que sucede más adelante. Sin embargo, para nosotros el caso es bastante sólido, en todo sentido, por las cuestiones que les he mencionado, los daños que ya se han probado, los daños que se ocasionarán, que a la final del día, miren, las medidas cautelares cuando se conceden ante un grado, hasta ante un riesgo grave, inminente, y que sea verídico, ¿no? Entonces, en este caso, la gravedad y la inminencia, con los daños pasados que ya han ocurrido, que además de eso ya de por sí suponen una vulneración de derechos, como lo determina la jueza de instancia, pueden ser terribles, pueden ser terribles. Y eso que nosotros dentro de este caso no hemos entrado a hablar de las cuestiones geológicas, de los riesgos geológicos y de derechos humanos que existen, ¿no? Simplemente estamos hablando de los derechos de la naturaleza desde el punto de vista de la extinción de especies y la afectación a la regeneración de sus ciclos vitales. Entonces, definitivamente, luego de todo el proceso del caso, creo que queda claro, y quien lo revise tendrá claro que la minería en la zona de Yurimagua es casi imposible, o imposible, diría yo más bien, ¿no? Por su biodiversidad, por su geografía, por sus comunidades. Una minoría responsable en la zona es imposible, básicamente. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, muchísimas gracias, Mario. Y dado que tal vez te tengamos a ti por un poco menos de tiempo, yo quería hacerte una consulta directamente. Leyendo directamente lo que pone en la decisión la jueza, dice, se acepta la petición de medidas cautelares presentada por la bióloga Andrea Terán en Valdés y que se ha tramitado como de acción de protección constitucional con medida cautelar, declarándose que con las omisiones escritas del Oficio del Ministerio del Ambiente y Agua, el 11 de noviembre de 2014, el no haber observado las falencias del estudio de impacto ambiental. Y continúa, podemos también poner en el link del Facebook la sentencia para que todos la puedan ver. Se ha pedido una aclaración, estamos pidiendo que la jueza aclare algunos temas formales también de esta sentencia. Quería preguntarte, has hablado un poco de los siguientes pasos, pero especialmente para nuestra audiencia, ¿qué es lo que pueden hacer jurídicamente? En este momento se pueden presentar, por ejemplo, amicus curiae sobre el caso. Es del colmo, ¿no es cierto?, que el Ministerio del Ambiente apele una sentencia cuando realmente debería ser el ente de control y de garantía de los derechos de la naturaleza, cuando esta es una victoria, como tú has dicho, de la gente y de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, debería estar aportando y apoyando a que realmente se garanticen estos derechos, y es el Ministerio del Ambiente el quien apela. Pero ¿qué pueden hacer las personas, la gente, para apoyar? Pueden hacer en este momento amicus, un poco háblanos de los plazos, como para que nuestra audiencia conozca estos temas. Perfecto, gracias, Nati. A ver, en cuanto al tema de la apelación del Ministerio del Ambiente y Agua, sí, bueno,
El MAE en muchas veces ha demostrado que efectivamente vela más por cuestiones formales y administrativas, e incluso en gran parte beneficiando a la empresa minera, por lo cual sus actuaciones dentro de los procesos judiciales no llama tampoco la atención en este caso de que se haya propuesto una apelación y que ellos se mantengan firmemente diciendo que han cumplido con todas sus obligaciones de control. O sea, esta no es ninguna novedad. En otros casos también me he encontrado con esto mismo. Así que no hay que sorprenderse de las actuaciones del MAE, porque efectivamente como organismo de control que vele por los derechos de la naturaleza es algo que podemos decir que no es. En segundo lugar, lo que me estabas diciendo sobre los plazos y hasta cuándo se puede proponer amicus. Ahorita estamos todavía en instancia, ¿no? Estamos con la jueza de instancia, de primera instancia, y esto tiene que subir a la Corte Provincial, sea porque nosotros propongamos un recurso de apelación o por los propuestos ya por Procuraduría y el MAE, ¿no? Entonces, los amicus deberían presentarse desde el momento en el que sube el provincial hasta el momento de la audiencia. Ese sería, digamos, el término que tendríamos. Más bien, si alguien quiere proponer un amicus, con mucho gusto estaríamos nosotros dispuestos a guiarles en cómo hacerlo, en qué términos, en qué plazos, incluso un poco la forma con el número de proceso. No sé, Nati, cómo pueda canalizarse esta información, si es que fuera el caso, y de esa forma pueden presentar ustedes su amicus. ¿Qué es el amicus? Básicamente es información que se le presenta al juez que le ayuda a resolver, ¿no? Entonces, yo no recomiendo que el amicus sea sobre cuestiones repetitivas o sobre los mismos hechos que ya están en el caso, sino que se presenten elementos adicionales a los ya planteados, para que a los jueces la información que se les vaya a presentar en la Corte Provincial, que de ley va a subir este caso, se les vuelva novedosa, relevante y que la tomen en cuenta al momento de resolver. Esa sería la recomendación. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Y como tú has dicho, este es un caso de derechos de la naturaleza, pero todo el tema arqueológico, la sismicidad y tantos otros temas que afectarían al Valle del Inta con una posible minería podrían ser sujetos o temas para varios amigos. Así que te agradezco mucho por esta explicación muy clara y he puesto en el link del Facebook el link de la sentencia para que pueda ser pública y la puedan revisar quienes están escuchando. Ahora sí, te vamos a escuchar, Andrea Terán. Andrea es la bióloga accionante, ella trabaja también en el Centro Jambatu y nos va a contar un poquito más sobre el tema de las especies y sobre la acción y sobre específicamente estas dos ranitas que nos han dado esta gran noticia de poder luchar contra la megaminería. Adelante, Andrea. Gracias, Nati, por invitarnos a este conversatorio tan importante y a apoyar de alguna manera la consulta que se quiere hacer en Cuenca, que se hará en Cuenca por el agua. Estamos ahí 100% apoyando y cuenten con nosotros para cualquier información que se requiera para la causa. Nosotros nos involucramos, bueno, yo soy Andrea Terán, yo trabajo en el Centro Jambatu y así es como me involucré en esto a través del Centro Jambatu, porque la DECOIN lleva muchísimos años, la comunidad, la DECOIN lleva muchísimos años de lucha y ellos contrataron al Centro Jambatu para que haga un inventario de anfibios en la zona de Junín, porque, claro, las listas que están presentadas en los estudios de impacto ambiental son listas muy incompletas. Son estudios rápidos que realmente no son muy fiables. Al entrar a hacer este inventario de la zona de Junín, nos llevamos una sorpresa maravillosa, que fue encontrar a la rana Arlequino sicuda. Les voy a compartir en mi pantalla por un momentito para que vean de qué estoy hablando, para que se maravillen conmigo. Esta es la ranita Arlequino sicuda. Es hocicuda porque, no sé si se fijan, tiene este hociquito aquí, y por eso ese es el nombre común, es Atelopus longirostris. Y esta rana es muy especial porque, voy a dejar de compartir mi pantalla, bueno, le dejo ahí para que le vean a la ranita. Esta rana es súper especial porque estaba considerada extinta. Hay muy pocas especies que la UICN declara ya como especies extintas, porque esto requiere de procesos de búsqueda exhaustiva para poder asegurar, digamos, que una especie está extinta. Entonces, esta ya estaba declarada extinta, y reencontrarla en Junín cuando fuimos a hacer este inventario fue algo maravilloso para la comunidad científica. Fue una segunda oportunidad. Para que se hagan una idea, Atelopus, esta ranita que ven aquí,
pertenece a un género que está amenazado, es de los más amenazados a nivel mundial. Ecuador tiene 25 especies descritas de Atelopus, 10 de ellas están consideradas como posiblemente extintas y esta era una de ellas. Entonces, reencontrar esta rana en Junín abre una ventana de miles de posibilidades, ¿no? Es encontrarse con algo que pensaste que no existía. Entonces, abre la ventana a la investigación y abre la ventana a rescatar a la especie como sea, a conservarla. Es imposible que nos permitamos perderla por segunda vez a esta especie. Y entonces lo interesante de todo esto fue que cuando se encontró esta especie, nos encontramos con condiciones totalmente habilitantes para conservarla. Nos encontramos con una comunidad que estaba dispuesta a conservar a la especie, que se interesó muchísimo en aprender sobre anfibios, que comenzaron a capacitarse para ver anfibios, para ofrecer esta actividad de observar anfibios únicos en su lugar en Junín. Y entonces fue increíble porque comenzamos a trabajar en la conservación de la rana, tanto ahí en el lugar como también en laboratorio. Y mientras estudiábamos esta rana, mientras hacíamos monitoreos para saber cómo estaba la población, no tenemos idea de qué está pasando con esta rana, nos encontramos con una sorpresa capaz más maravillosa, que fue encontrarle a esta ranita. Capaz a simple vista para las personas no sea una ranita ahí común y corriente, pero esto es como encontrarse con un dinosaurio. Es encontrarse con una rana que es muy, muy ancestral evolutivamente hablando. De esta rana, digamos, evolucionan otras ranas más actuales. Entonces esto es increíble porque además es una rana que también estaba considerada como posiblemente extinta y no se encuentra, es la única especie que quedaría de todo este género que es Ectopoglossus. Y resulta que no sabemos nada de esta especie. Si se fijan, no sé, acá no se ve muy bien en esta foto por el contraste, pero sus patas de atrás tienen unas membranas. Y esto es algo único, es un carácter único dentro de este grupo de ranas, no muchas tienen esto, y entonces nos encontramos con el dinosaurio de las ranas que creíamos que ya no existía, y nos encontramos con este dinosaurio en una de las cascadas gemelas. Las cascadas gemelas en Junín son dos cascadas que eran igualitas, de ahí su nombre, pero una de ellas se contaminó en las actividades de exploración. Entonces esta cascada ya cambió la calidad del agua, y esta se encuentra en la otra cascada que todavía que no fue contaminada. Y entonces nos volcamos a protegerla. O sea, ahorita tenemos una segunda oportunidad y dijimos hay que proteger estas dos ranas que son únicas y que científicamente son muy, muy importantes. Y de ahí creo que surge algo bien interesante, y es eso de que la comunidad científica se acerca un poco más a estas luchas, ¿no? Creo que hemos estado muy alejados de las luchas, hemos delegado esta misión de conservar a los ambientalistas, a organizaciones que han estado ahí en el territorio históricamente. Y es interesante porque así es como nosotros nos involucramos a dar datos científicos. Lastimosamente, los estudios de impacto ambiental, que se supone que deberían levantar esta información, no lo están haciendo bien. Esta rana es bastante, no es difícil de encontrar dónde está, o sea, no es que, bueno, no la encontraron porque es sumamente difícil, que capaz podía pasar con la Atelopus longirostris, que es realmente difícil de encontrar, su población está muy amenazada. Y entonces no les podemos confiar esa tarea de estudiar la diversidad a los estudios de impacto ambiental, que además pueden ser sesgados porque ¿quién está pagando por estos estudios de impacto ambiental? Y entonces, por un lado, nos encontramos con estas dos ranas, con las condiciones habilitantes perfectas, la comunidad que nos apoya para estudiar a las ranas, organizaciones locales que también nos apoyan, el municipio que también está apoyando para declarar estas ranas emblemáticas, pero con este otro lado de la minería,
que puede ser, que estamos seguros que va a ser que puede causar la extinción de estas dos ranas. Y básicamente lo que hicimos es, a ver, cuáles son las medidas que se van a adoptar o cuáles son las medidas que se están planteando en el estudio de impacto ambiental. Y al revisarlas nos damos cuenta que no, o sea, las medidas que se están planteando no aseguran, no garantizan que estas ranas no se van a extinguir. Las ranas siempre están asociadas al agua. Si ustedes se fijan, la piel de la rana, si han tocado una rana, siempre está húmeda, porque uno de sus mecanismos de respiración es a través de la piel. Y eso hace que pueda vivir en muchísimos ambientes, pero eso también hace que sea muy permeable a cualquier sustancia. Entonces las hace muy vulnerables, y por eso históricamente las ranas han sido usadas como bioindicadores de la salud de un ecosistema. Entonces las ranas son muy sensibles a los cambios en el agua. Cuando nosotros criamos las ranas en laboratorio, que es lo que hacemos acá en el Centro Hambatu también, ¿qué nos tenemos que asegurar? Nos tenemos que asegurar que la temperatura esté bien, que la humedad sea la correcta y que la calidad del agua sea la que la rana necesita. Porque sabemos que una pequeña variación en la calidad del agua puede causar la muerte de esa rana. Entonces no nos podemos descuidar. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la minería, lo que sí sabemos es que el agua se va a contaminar. No hay las medidas que nos puedan asegurar que el agua que no se va a contaminar. Cuando leíamos el plan de manejo, que de hecho fue una de las pruebas que presentamos a la jueza, cuando leíamos cuál es el plan de manejo, realmente no hay indicadores que garanticen que luego que se va a monitorear constantemente el agua y que esto va a ser parte del plan de manejo. Son dos cosas aparte, el monitoreo que ellos hacen y el plan de manejo está aparte, o sea, no hay un vínculo entre ellos, entonces no pueden garantizar. Y sabemos que una pequeña variación en el agua va a ser letal para los renacuajos de estas ranas. Bueno, de esta de acá, en realidad, de esta que están viendo la foto, no sabemos nada. No sabemos cómo se reproduce, no sabemos si es a través de renacuajos, no sabemos nada. Sabemos que está asociada al agua, pero no sabemos nada, o sea, tenemos que investigarla totalmente todavía, es desconocida. Pero sí sabemos que para Atelopus longirostris va a ser los renacuajos, si no se mueren, van a tener malformaciones que en su vida adulta van a ser letales y que no les va a permitir reproducirse. Entonces sabemos que, por un lado, la contaminación del agua va a ser letal para estas ranas y que el estudio de impacto ambiental no planteaba las medidas necesarias para poder conservarlas. Una de las medidas que se planteaba es la translocación de ranas. Entonces, bueno, vamos por aquí, nos encontramos con una rana, la ponemos al lado. Algo que yo le explicaba a la jueza es que el hecho de encontrarse con una rana en un lugar no es casual, no es que la rana pasaba por ahí y puede estar en cualquier lugar. El hecho de que esa rana esté ahí responde a muchas características de ese hábitat, de ese micro hábitat. Entonces no es tan sencillo como le pongo en otro lugar, porque no sé cuáles son estas características a las que la rana está respondiendo. Y entonces no es tan sencillo como le voy a poner en otro lado. De hecho, hay muy pocos estudios exitosos de translocación de ranas a nivel mundial. Estamos en pañales en eso. En el Centro Hambatu estamos comenzando recién a estudiar un poco cómo funcionaría una translocación. Perdón, ¿me quieren decir algo? Ya perdí el tiempo. No, sigue nomás, Andrea. Ah, ya, pensé que quería decir algo, Carlos, ya. Entonces recién estamos estudiando cómo hacer ese proceso. O sea, sería descabellado que yo como científica diga, sí, es válido, cambiemos a la rana a otro lugar, saquémosla porque después es fácil introducirla de nuevo. No tenemos la información todavía. Nosotros estamos empezando con ensayos chiquititos a pasos de hormiga para ver cómo podría funcionar. Entonces sabemos que las medidas que se han planteado no son las que asegurarían la existencia o la supervivencia de estas ranas. Por otro lado, ni siquiera fueron reportadas.
Entonces eso también nos da una alerta, ¿no? Esta rana no hemos publicado todavía su descubrimiento en ningún journal científico, pero la publicación de la Atelopus longirostris está disponible, y ahí estaba disponible para cuando se hizo el segundo estudio de impacto ambiental, el estudio complementario de impacto ambiental, y en teoría los estudios deberían revisar también literatura científica y literatura de qué ranas están ahí, y resulta que ni siquiera la pusieron, la mencionaron. Si es que te encuentras con una rana de tal magnitud de importancia, lo mínimo que esperarías es que haya siquiera un capítulo entero dedicado a cómo vas a conservarla. La perdiste por más de 30 años, la reencuentras, y lo más lógico es que no perdamos esta segunda oportunidad. Y entonces, básicamente esta es la información que se le presentó a la jueza desde la parte científica, ¿no? Estas son las ranas que hay ahí, sabemos cuáles son los impactos que puede causar la actividad minera hacia las ranas, y nosotros sabemos qué medidas podrían o no podrían funcionar, y vemos que no se están planteando las medidas, y no creo que se puedan plantear medidas realmente sabiendo cuáles son las cualidades de la zona, las características de la zona. Sabemos que realmente este discurso de minería responsable es para gente que desconoce sobre cómo es la minería, desconoce sobre la diversidad que hay en la zona. Para que se hagan una idea, solo en Junín, no estoy hablando de INTAC ni siquiera, porque INTAC tiene una diversidad mucho mayor, pero solo en Junín, ahora mismo estamos haciendo una guía de los anfibios de Junín, y la mitad de ellas están amenazadas. La mitad de ellas está en alguna categoría de amenaza, en peligro de extinción. Entonces, si bien estamos resaltando a estas dos ranas porque son ranas únicas, porque estaban declaradas extintas, hay muchísimos otros anfibios que corren un destino también fatal, digamos, en el caso de que exista la minería. Estamos trabajando también en el plan de acción y hemos trabajado con la comunidad en construir el plan de acción de la Atelopus longirostris, y dentro de este plan de acción podemos lidiar con muchos otros factores, como por ejemplo ganadería, que es o agricultura en la zona, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cuáles son las herramientas que tenemos que tener para que sea compatible una agricultura, una ganadería con la conservación de las ranas. Sabemos que podemos hacerlo, sabemos que qué zonas tenemos que restaurar, pero realmente si es que entra minería, si es que se realiza minería, nos quedamos sin herramientas. No hay nada que podamos hacer para conservar la especie, y todos los esfuerzos que estamos haciendo en laboratorio van a ser en vano, porque ahora lo que nosotros queremos hacer es reproducir a la especie para en un punto poder alimentar estas poblaciones y recuperar estas poblaciones, pero si es que no tenemos un hábitat saludable para ellas, entonces realmente todo el esfuerzo es en vano, y habremos perdido esta segunda oportunidad con la que nos encontramos hace un par de años, ¿no? Ya es un poco más. Entonces, eso es lo que les quería contar, y quería también como resaltar esto, ¿no? De que la comunidad científica se debe acercar más a estos procesos de lucha para la conservación de especies. No lo debemos dejar pero no lo debemos dejar en manos de otras organizaciones y quitarnos de esa responsabilidad, porque finalmente tenemos la información nosotros y tenemos que dar esa información y hacer disponible esa información para que pueda ser usada en la toma de decisiones. El Ministerio de Ambiente debería estar buscando a los científicos para poder tomar las decisiones sobre dónde se puede hacer este tipo de actividades y dónde no, pero lastimosamente ese no es el caso. Entonces, fue muy interesante. Tuvimos también a Juan Manuel Guayasamín como un testigo experto, es un herpetólogo muy reconocido acá, y él también estuvo como un testigo experto contándole a la jueza cuál es la importancia biológica de la zona. Estamos en los Andes tropicales, que es una de las zonas, es un hotspot de biodiversidad. Muchos recursos están volcados en estos hotspots de biodiversidad para conservarlos. Estuvimos también contamos con Jaime Culebras, que también trabaja en la herpetología. Entonces, fue muy interesante este proceso de acercarnos
a la lucha a través de la información, y quiero que sepan que estamos prestos a ayudar, ¿no? Tenemos mucha información, no solo de INTAG ni de Junín, sino que investigamos ranas en todo el Ecuador, y obviamente con toda la información que nosotros tenemos pueden contar para cualquier proceso de conservación. Muchísimas gracias, Andrea, por esta importante exposición. Y antes de dar paso a algunos comentarios, quería justamente compartirles una foto de la cascada gemela que justamente planteaste, Andrea, en tu exposición. Aquí pueden ver justamente las dos cascadas gemelas, una de ellas limpia, ¿no es cierto?, y la otra ya contaminada solamente con un proceso de exploración de la mina, ¿no es cierto?, de la concesión Yurimagua. Y es de esto a lo que nos enfrentamos con la minería. La minería, sea la minería responsable que se habla, ¿no es cierto?, y que no la creemos, sea la minería legal o la minería ilegal. Estos son daños extremadamente graves a la vida. Podemos, por ejemplo, incluso ver la noticia del día de hoy, de la muerte por minería ilegal en Esmeraldas, que todos nos sentimos muchísimo, ¿no es cierto?, en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo. Todos estos son procesos que causan la muerte de seres humanos, que causan la muerte de especies, y que en este caso estarían causando la posible extinción de importantes especies que se han planteado hoy aquí. Quería justamente mencionarles que nosotros en el proyecto de resolución con el Consejo Municipal, que estamos trabajando con el Consejo Municipal de Cotacachi, con la iniciativa INTAG Santuario de Vida, hemos planteado que se nombre como especies emblemáticas a los siguientes anfibios: al jambato esquelético, a Telopus nogilostris, a la rana cristal de Manduriaco, a la rana nodriza confusa, que es la Octopoglossus confusus que Andrea nos mencionó, al ocutín de los cedros, Prismatis cedros, al sapo andino de Tandayapa. Como mamíferos hemos planteado que se nombre como especie emblemática al mono araña de cabeza marrón, al jaguar de la costa, al oso de anteojos, a estos nuevos roedores, ¿no es cierto? El Crisitidae sigmodontinae fue justamente una especie que acaba de descubrirse. Descubrir un nuevo mamífero es extremadamente difícil, y se ha descubierto ahora en esta misma zona dos nuevas especies de roedores. Tenemos como especies emblemáticas también a las aves, al águila andina, al zamarrito pechinegro, al cucú hormiguero, al vireo del Chocó, y como árboles y plantas emblemáticas de la magnolia chihuila, y también a la orquídea Drácula morlegui, entre otras. Realmente la biodiversidad de la zona es extrema, y por lo tanto buscamos que esta pueda protegerse, y es por eso que el día de hoy festejamos la victoria no solamente de la gente, sino la victoria de los derechos de la naturaleza. Y gracias, Andrea, por compartir las imágenes de estas ranitas que están luchando contra la megaminería. Quería compartirles un poco los comentarios que se encuentran en el Facebook. Nos dice Esteban Gortaire, por ejemplo, de cómo los biólogos tenemos apoyo también por el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo está esto? Me permito solamente plantear que justamente con la ratificación de México del Acuerdo de Escazú, este se pone ya en vigencia. Entonces, con la ratificación de 11 países, el Acuerdo de Escazú está ya en vigencia, y esto permite especialmente a las organizaciones ambientalistas, tener mucho más ámbito de acción, porque primero se plantea el tema de la participación ciudadana, de la protección a defensores de la naturaleza, y también al acceso a información, que son 3 puntos muy importantes, y que el Acuerdo de Escazú lo deberíamos ya empezar a implementar y a poner en acción, porque con la ratificación de México entra en vigencia. También no pueden comentar algo los panelistas. Esteban también dice que ojalá se logre que los candidatos a presidente tomen en cuenta una política de desarrollo a la mano de la conservación. Vemos que muy pocos plantean el tema de la conservación, a pesar de que la pandemia es de origen zoonótico y que debería darnos un mensaje muy claro sobre la naturaleza. Todos piensan en la reactivación económica y no piensan realmente que esto es un mensaje de la madre tierra, ¿no es cierto?, diciéndonos que reflexionemos, cambiemos o desaparecemos. Entonces, quisiéramos que los candidatos tomen esto en consideración, y creo que esto es algo que preocupa a un porcentaje importante de la población. Yolanda Reyes dice: creo que la lucha va más allá, son nuestros derechos, son nuestros derechos, dada
la vida que existe en el planeta, que no debe ser mancillada. La lucha es por el respeto a la vida y a nuestra cultura. Intiaros plantea que es un despropósito del Estado pretender hacer minería en los lugares más biodiversos del planeta. Ecuador es país minero, no es, Ecuador ni es país minero. Ecuador tiene tiene que ser un país con inteligencia y dejar de ser un país producto. Gracias, André, y seguimos. Esteban también plantea: los ministerios responden a la política de gobierno, al presidente, es tarea de los científicos de informar sobre la situación de las especies y que consultoras se responsabilicen de los estudios y no respondan a los intereses de las partes. Aquí hay algunas preguntas que yo también quería mencionarlas para que podamos empezar una última ronda, empezando con Enrique, después con Carlos y Andrea, porque Mario tenía que ausentarse. Principalmente con respecto, Enrique, al tema de esta correlación. ¿Qué ganamos con esta interconexión, con esta lucha conjunta, con esta articulación de la lucha antiminera? ¿Estamos logrando ampliar el debate? ¿Estamos logrando empezar un debate que el gobierno, los candidatos no lo han hecho sobre queremos o nuestro activismo en el país? ¿Podemos lograrlo y cuáles son estas herramientas? Carlos, yo también quería que comentes: tú has vivido tanto tiempo en INTA, sobre el tema productivo de la zona. Las comunidades están también muy comprometidas a la parte productiva. También producen, ¿no es cierto?, café, cacao, frijol, tantas alternativas productivas que vienen de la zona. Si nos puedes comentar un poquito más sobre el tema productivo, y también, si quieres, un poco del tema arqueológico que es tan importante en la zona. Y Andrea, yo quería consultarte un poquito sobre el tema de la ciencia. Se ha planteado, por ejemplo, que la epipedavina, ¿no es cierto?, es esta molécula que puede ser mucho más fuerte que la morfina. ¿Puede esta ser, por ejemplo, una alternativa para el país, si es que pensamos entonces en la biofarmacéutica y en conservar nuestros territorios para proteger a la vida y tener otras alternativas económicas que no sean la minería? Entonces les dejo con esas preguntas del público y esas preguntas que he elaborado para que podamos hacer una última ronda de intervención, y empezamos contigo, Enrique. Muchas gracias, Nati. Felicitaciones, Andrea, Carlos y Mario. Realmente compartimos los métodos y los conceptos y conocimientos, ¿no? Porque a veces estamos por la desconexión sin entender mucho los fundamentos y las razones de fondo de las luchas en otras áreas. Lo de INTAG está muy claro, es decir, la defensa de los seres vivientes y de la vida significa la defensa del agua, porque todos los seres vivientes contribuyen a que se produzca el agua. Yo estoy dando un enfoque, si ustedes me permiten, utilitarista, en el sentido de la necesidad del agua para el consumo humano, algo así, ¿no? Porque a veces en las ciudades, por ahí se entra más fácilmente y la gente entiende más, ¿no? Porque penosamente alguien que estuvo en el poder decía ecologistas infantiles y otras tonterías. Entonces, claro, para llamar la atención hay que ir hacia allá. Me parece que es fundamental también compartir los videos, toda esta información y ver cómo se puede multiplicar la difusión para hacer esta educación ambiental, que entendamos que nosotros somos partes de la naturaleza, somos un elemento perturbador, pero finalmente somos parte de la Pachamama y de la Madre Tierra. Y entonces, mientras más sana esté la Tierra, también nosotros estaremos sanos. Como tú decías, el virus que ahora tanto problema produce se origina justamente por ese irrespeto a los nichos naturales que tenía este virus o que estaba por ahí. Entonces ya avanzamos, deterioramos eso y el virus se venga. De tal forma que me parece muy importante esta coordinación, este intercambio de información, de conceptos y de enfoques y de realidades. Nosotros acá en Cuenca no estamos dispuestos a ceder la imposición política del gobierno central. Es decir, no puede deteriorar nuestras fuentes de agua, que son un elemento definitorio de nuestra identidad y de lo que somos acá en Cuenca. Lo mejor que tenemos en Cuenca realmente es el agua, y es nuestro Parque Nacional Cajas y nuestra área de bioreserva del macizo del Cajas. Entonces, no podemos tolerar que se nos deteriore y se nos destruya esa fuente de agua, porque, como bien decía Carlos, los impactos, y como hemos dicho, son a perpetuidad, es decir, y no son solucionables o subsanables ni con 10 ni con 20 millones de dólares, sino son subsanables con miles de millones de dólares. Nati, gracias. Muchísimas gracias, Enrique, muy claro. Carlos, adelante.
Carlos, si nos ayudas con tu micrófono. Ya. Cuando tú dices de productividad, hay dos ámbitos de productividad. Los servicios ambientales que producen el bosque, que regulan el clima, ayudan a regular el clima, purifican el agua, crean suelos fértiles. Si tú le quieres poner un precio a eso, y eso hizo unos economistas de Estados Unidos, economistas ecológicos, la zona INTA produce 447 millones de dólares anualmente a perpetuidad. Esos son los sistemas naturales que ayudan a sostener la vida y a las comunidades. Aparte de eso, tenemos suelos fértiles, ¿no? Entonces aquí se produce de todo, prácticamente de todo, desde cacao en la parte baja, papas y habas en la parte alta, tenemos de todo, caña, cualquier cosa que te ocurre mencionar, aquí se produce. Aguacates, brócoli, cítricos, mangos, de todo. Entonces, una zona súper productiva, súper productiva. Y eso se pone en riesgo. Si se seca el clima, como dicen que los japoneses, eso se pone todo en riesgo. Entonces, una zona turística, además, el país se debe reconocer no por la riqueza mineral, sino por su biodiversidad y riqueza cultural. Ese es el tesoro que tenemos. La minería no es. Perú es mucho más productivo y vive en más pobreza que el Ecuador. Bolivia, súper minero desde hace siglos y tiene índices de vida peores que el Ecuador. Entonces, nuestra riqueza es la biodiversidad, la diversidad cultural y el recurso hídrico. Tú mencionaste la diversidad cultural. Aquí hay varios vestigios arqueológicos preincaicos. La zona de INTA tiene varios vestigios que no se han estudiado a profundidad, pero que están ahí por describir. Y en la zona baja de INTA había un asentamiento yumbo que también está por estudiarse a profundidad. Entonces, todo eso se pierde. El futuro turístico de la zona de INTA también se pierde. Y se pierde el futuro de modo de vida que puede sostenerse aquí por generaciones. Entonces, el gobierno jamás hace estos análisis costo-beneficio. Solo ve el beneficio a corto plazo del cobre o del oro. No ve todo lo que se pierde al extraer y procesar esos minerales. Entonces, como sociedad civil tenemos la obligación de educar al país sobre, obligar al país a hacer este análisis costo-beneficio, que se pierde especies, biodiversidad, el futuro sustentable del Ecuador, cuando se enfoca solo en ver el valor económico de un yacimiento. Muchísimas gracias, Carlos. Y Andrea, si nos puedes contar entonces los beneficios de la ciencia, los beneficios de declarar a esta idea de santuario de vida, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Siempre plantea a la gente cuál es la alternativa a la minería y creo que hay muchísimas que ya se han mencionado aquí. Cuéntanos, Andrea. Sí, o sea, la minería realmente mientras viajaba algún tiempo por Perú, llegaba a un punto en que te decían, y llegabas a zonas totalmente devastadas con minería, donde la gente tenía niveles de plomo en la sangre altísimos, y con todas las implicaciones que tiene eso en el desarrollo de niños, por ejemplo, te decían es un mal necesario, porque llegan a tal punto de acostumbrar, ¿no? De que su economía, de que todo gire alrededor de la minería, y llega un punto en que se convierte en el mal necesario porque no tienen otras opciones.
pero Perú lleva haciendo minería desde hace muchísimo tiempo, entonces es absurdo que nosotros nos metamos a un mal necesario cuando no hemos dependido de ella y cuando hay muchísimas otras opciones para poder aprovechar la diversidad, para poder aprovecharla de manera sustentable, de manera sostenible. Y esa es una gran oportunidad que tenemos justamente con los anfibios. Como tú mencionabas, Nati, la epibatidina. Hace algunas décadas se descubrió la epibatidina, que es un componente que está en la rana de Epipebates anthony, que es una rana ecuatoriana, y resulta que esta molécula es 200 veces más potente que la morfina. Ahora, bueno, esta molécula está patentada en Estados Unidos y se ha hecho, y allá se están beneficiando de esto. No se puede comercializar la epibatidina como tal, como un compuesto puro, porque es demasiado fuerte y llega a ser tóxico, pero hay muchos otros derivados que han surgido de la epibatidina y que ahora ya están en el mercado y que siguen estudios, y eso está generando muchos ingresos económicos de la industria farmacéutica. Lastimosamente, en ese entonces, cuando esta fue descubierta, no había nada que proteja al Ecuador para poder tener beneficios de sus recursos genéticos y de sus recursos de biodiversidad. Ahora la situación es diferente, tenemos protocolos que protegen, tenemos toda la información para poder hacerlo bien. Y esta molécula, la epibatidina, no es algo único, no es un caso aislado en una rana, sino que justamente como las ranas son tan vulnerables a todo lo que está en el ambiente por su piel húmeda, esto ha hecho que evolutivamente generen estas toxinas en su piel. Y para nuestro beneficio, y siendo muy antropocentrista aquí, para nuestro beneficio, estas moléculas, estas toxinas que han desarrollado, son medicinales. Y entonces también es algo que estamos estudiando, pero claro, es algo que requiere de muchos estudios, estamos en pañales todavía y requiere de inversión, pero si es que ahora invertimos, si es que ahora restauramos los hábitats para poder conservar a las ranas, en 30 años aquí, en vez de tener áreas devastadas con minería, en 30 años ya podríamos estar haciendo uso de rubros económicos gracias a la medicina generada en la piel de las ranas. Hay avances importantísimos. ICIAM estudia estos componentes. Nosotros acá lo que hacemos es aislar estos componentes de las ranas y luego los mandamos a ICIAM para que los estudien. Y se han encontrado las crucioseptinas. Las crucioseptinas están en una rana, Cruciuilla calcarice, y estas tienen un potencial antifúngico y antibacteriano enorme. Y entonces las características que tienen las moléculas que estamos descubriendo recién en las ranas son únicas, y por ejemplo, la epibatidina, una de sus ventajas es que, a diferencia de los opioides, no es adictiva. Y entonces tienen una estructura muy particular que tiene un potencial enorme en la medicina, y nosotros para estudiar eso no es que tenemos que ir y sacarnos a todas las ranas de la naturaleza. Una vez que la sintetizas en laboratorio, ya está. Entonces eso es un gran potencial, y ese no es el único, el ecoturismo que surge de todo esto, ¿no? Nosotros en Junín ya hay varios científicos interesados en ir a estudiar a Junín. ¿Por qué existen esas ranas todavía ahí? ¿Por qué se extinguieron de todos los otros lugares y todavía están ahí? Entonces, científicos muy interesados en ir a hacer este turismo científico, ir a investigar. Y hay muchísimas otras opciones para poder tener rubros económicos, para poder tener ingresos que sean sustentables, que no estén atentando contra la vida. Y por eso también surgió esto de INTAC Santuario de Vida, ¿no? Porque hasta cierto punto es un refugio de especies. Está funcionando como un refugio que todavía no entendemos bien por qué, pero está funcionando como este refugio, y de ahí salió el Santuario de Vida. Y hay ejemplos muy exitosos en otro país, por ejemplo, la rana dorada en Panamá. Hay toda una economía que se mueve alrededor de la rana dorada, que también estaba, se desapareció por mucho tiempo, se le encontró, ha tenido todo un programa de conservación y de comunicación, y se mueve toda una economía alrededor de esta rana, y eso es algo lindísimo que se podría lograr acá también. Tienes ranas únicas en Cotacachi,
y se quiere lograr eso, ¿no? Que se comience a mover toda esta economía. Tenemos todavía estudiar a las ranas, todavía hay turismo que se puede hacer, se puede generar muchos productos comunicacionales a partir de la rana. Entonces queremos que se entienda que hay otras maneras de hacer una economía local que sea sustentable y no una economía que además no va a dejar nada localmente. Y eso es algo que creo que la gente todavía no entiende muy bien, que la minería no va a dejar ingresos económicos locales. Muchísimas gracias, Andrea. Definitivamente los estudios nos demuestran, por ejemplo, el poco empleo que recibiría, que tendría y que generaría la minería, y también los pocos ingresos que generaría la minería, especialmente para el Estado ecuatoriano, si realmente invierte el Estado ecuatoriano en la restauración integral, como lo dicta la Constitución. La minería deja de ser un negocio. Entonces, definitivamente, este debate sobre la minería es algo que queremos plantearlo. Queremos que se dé a nivel ahorita electoral. Vemos ahorita, por ejemplo, en la pantalla este mapa que muestra justamente cómo las áreas mineras se sobrepasan y están sobre los bosques protectores, sobre el patrimonio de áreas naturales, y realmente está completamente concesionado nuestro país. Entonces, definitivamente este es un debate que tiene que darse en el Ecuador. ¿Queremos o no megaminería? ¿Queremos o no megaminería o biodiversidad? Podemos proteger nuestros bosques, podemos proteger nuestras aguas. Queremos que este país tan biodiverso se convierta en este país completamente concesionado, o tenemos alternativas. Creo que ese es el gran debate, y eso es lo que ustedes, Enrique, van a decidir en Cuenca. Tienen esta gran oportunidad por la consulta, por lo que en este momento también pido a todos quienes nos estén escuchando y a quienes escuchen esta grabación, porque se queda en Facebook, que puedan enviar al Facebook del Pacto Ecosocial pequeños videos de apoyo a la consulta popular de Cuenca, pequeños apoyos que digan de dónde vienen y por qué están apoyando, de todas partes del mundo, no solamente de Ecuador, de todos los rincones del Ecuador, sino de todas partes del mundo, porque queremos hacer una campaña para visibilizar que de todas partes estamos apoyando el proceso de la consulta en Cuenca. Así que pedimos que nos puedan hacer llegar estos videos para que veamos que masivamente estamos buscando un nuevo modelo de desarrollo que no sea extractivo. Bien has demostrado, Andrea, y todos en realidad, que nuestros bosques son nuestros antivirus, que son nuestra farmacia natural, y que tenemos que protegerla. Creo que la Tierra nos está dando un mensaje tan claro con la pandemia, que si no la escuchamos realmente estaríamos sordos. Y quiero también leer los últimos mensajes. Marta Núñez plantea, por ejemplo: felicitaciones por la organización del evento. Es hermoso el mensaje dado a través de las ranitas. Una sugerencia: tal vez es necesario denunciar más ampliamente la posición del MAE. Totalmente de acuerdo, Marta, y recordemos que también se ha despedido a más de 400 personas del MAE, y tenemos un MAE que prácticamente está desinstitucionalizado y que no está funcionando para el tema de control. Hemos perdido no solamente a guardapartes, a técnicos, sino también presupuesto, y no estamos de cierta manera pudiendo controlar y garantizar los derechos de la naturaleza como lo dicta nuestra Constitución. Yolanda Reyes plantea: la minería es la actividad más contaminante en la historia de nuestro planeta, por lo tanto es irresponsable y violatoria de nuestros derechos, lo que le vuelve ilegal. Los compañeros están demostrando la producción agrícola continua que alimenta a todos, por tanto la lucha nos permitirá ser soberanos y libres. Realmente es muy interesante lo que se ha compartido el día de hoy. La sentencia de Cotacachi es un precedente histórico por los derechos de la naturaleza, y esperamos, ¿no es cierto?, que pueda cumplirse. Creo que va a ser muy difícil que el Ministerio del Ambiente logre probar que podrá proteger estas especies que, como se ha dicho, son tan vulnerables y que ya se han visto afectadas, y por lo tanto estaremos dando seguimiento a esta sentencia y de cierta manera también con apelación a las siguientes audiencias que se dará con esta sentencia. Entonces pedimos que nos pueden contactar para el tema de los amicus, que pueden enviar artículos, y con eso voy cerrando para agradecer por este espacio. De nuevo, nuestra solidaridad por la muerte, ¿no es cierto?, que se ha dado hoy, que los medios de comunicación han planteado. Creo que todos los días tenemos estas revelaciones de que la minería no es la mejor alternativa, ¿no es cierto? La minería ilegal en Esmeraldas causó la vida de varias personas de los cantones de Loya Alfaro y San Lorenzo, lo que lamentamos muchísimo. Y también como caminantes estamos apoyando, y quiero mencionar aquí la Marcha por el Agua y la Vida, que se dará el lunes a las 9:30 en la Plaza 24 de Mayo de Zig-Zig.
todas las luchas están conjuntas y están interconectadas, así que agradecemos mucho a esta interconexión, a las ranitas les agradecemos especialmente por habernos dado tan buenas noticias y con esto vamos cerrando este foro tan interesante. Muchas gracias a los panelistas, nos han dado una gran lección de cómo la naturaleza puede vencer y una nota de esperanza para estos tiempos, así que les agradecemos mucho y que viva el agua. Un abrazo muy grande a todos. Chao, chao. Luego.